Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver la parte de glomerulopatías. Eh, Vamos a tratar de tomar los puntos más importantes que podrían ser de interés para las preguntas y también para su práctica clínica, obviamente. Algo que siempre les recomiendo cuando vemos esta parte de los capítulos en cuanto a glomerulopatías, tanto primarias o secundarias, que son las que vamos a ver después, es tratar de hacerse un cuadro más o menos como este, donde pongan a manera de resumen algunos términos o algunas palabras específicamente en relación a la glomerulopatía. Entonces, por ejemplo, acá al lado izquierdo pueden poner la glomerulopatía que vamos a avanzar y ya en los cuadritos ir llenando lo más importante, lo más característico para que también les sirva para un repaso rápido antes del examen. Eh, Ya hemos comentado más o menos esta imagen, la clase del jueves. En esta imagen explicábamos que hay algunas enfermedades glomerulares que tienen un componente altamente nefrótico, o de hecho son de características muy nefróticas, o también algunos las conocen como nefrótico puro, y hay otras que asemejan más a un síndrome nefrítico. Obviamente en el inter de todas estas enfermedades, como vimos también el jueves, hay algunas que comparten ambos, tanto componentes nefróticos como algunos componentes nefríticos y así viceversa. Estas son como las glomerulopatías primarias más importantes. Algunos de estos se mantienen los términos como enfermedades y otras actualmente ya el último año ya se tratan de abordar como patrones, específicamente patrón membrano proliferativo. Ese ya no lo quieren tomar tanto como una glomerulopatía, más bien como un patrón de daño, lo mismo que la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahorita vamos a hablar al respecto. En, Empezamos con glomerulopatía de cambios mínimos. También tengan cuidado con los títulos, los términos o los nombres de estas glomerulopatías porque eh, ya con el título nos damos una idea a qué nos estamos refiriendo o qué características va a presentar esta enfermedad. Vamos a repasar también un poco las características más importantes de cada glomerulopatía. En este caso, la glomerulopatía de cambios mínimos, como habíamos comentado al inicio, es la que tiene un componente nefrótico más puro o el que es más nefrótico de todas las otras enfermedades. Entonces, esas son las características que hay que recordar. Y ahorita las vamos a repasar nuevamente. Solo a manera de historia, esto muy rápido, lo único que nos interesa de acá es que se empezó a describir en 1820. De los primeros términos que adoptó fue nefrosis lipoide. También vamos a ver las características histopatológicas para ese nombre. En los 60 ya se identificó como una definición de síndrome nefrótico con las características que actualmente conocemos, y en los 70 ya se observó los cambios que son característicos en la microscopía electrónica. Este cuadro es bastante didáctico y sirve para recordar las causas más comunes de acuerdo a edad de las glomerulopatías primarias. Se observan la de cambios mínimos es más prevalente en edades tempranas, en pacientes jóvenes, menores de 10 años. Y esta incidencia va decayendo hasta la edad adulta, cuando ya ocupa prácticamente el cuarto lugar en cuanto a las causas de síndrome nefrótico como tal. Y en los adultos, la principal causa actualmente ya es la de focal y segmentaria. Y la segunda enfermedad que causa un síndrome nefrótico como tal es la de la membranosa,
la tercera la diabetes por la prevalencia y, como les decía, en cuarto lugar la de cambios mínimos. Pero en niños menores de 10 años, vean con mucho la de cambios mínimos es la más frecuente, sin lugar a dudas. Esos son otros dos gráficos nada más para entender parte de esta incidencia, las incidencias, y observamos nuevamente en el gráfico de arriba que la de cambios mínimos es muy alta la incidencia en pacientes menores de 10 años y en menores de 5 años es mucho más alta aún. Tanto así que en niños que tengan datos clínicos o características de un síndrome nefrótico, no se realiza la biopsia y se da un tratamiento empírico como si se tratara de una de cambios mínimos, porque el porcentaje de que te salga cambios mínimos es bastante alto, alrededor del 90%, y más si son menores de 5 años, va reduciéndose un poco a menores de 10 años. Ya después de los 10 años ya se debe de incluir o investigar otras causas de síndrome nefrótico y no exclusivamente como primera opción la de cambios mínimos. Entonces eso también luego es pregunta de examen en pacientes jóvenes o menores de 5 o 10 años. En la epidemiología es más común en mujeres, por eso hay un gráfico, una imagen de una niña. Va la incidencia más o menos de 2 a 7 por 100.000 habitantes año y principalmente se presenta en caucásicos y pacientes asiáticos. Y otra característica es lo que van a ver para que también traten de no olvidarlo, es la presentación. El paciente está normal, sin ninguna alteración y en 24-48 horas sufre un cambio significativo en cuanto a la retención de líquidos y por consiguiente en la formación de edema. Entonces son pacientes que más o menos recuerdan cuando empezaron a edematizarse. De hecho, los padres son los que se acuerdan y dicen tal fecha, tal día empezó o amaneció hinchado de la cara, de los pies, de todo lado. Entonces, esa es otra de las características, la presentación habitualmente súbita de las características clínicas. Le vamos a poner porcentajes a lo que ya habíamos comentado en las dos diapositivas previas. La enfermedad de cambios mínimos es la principal causa de síndrome nefrótico en niños. Si ven la incidencia, menores de 5 años, 90%. Entonces, si tienen un paciente o un caso clínico de 3, 4 años y tiene características de síndrome nefrótico, 9 de 10 niños van a terminar siendo de cambios mínimos. En menores de 10 años cambia un poquito la incidencia, pero persiste como la principal causa de síndrome nefrótico. Y en adultos, como ya dijimos, la incidencia ahí sí cae bastante, solo 20% aproximadamente, y ocupa el cuarto lugar de causas de síndrome nefrótico. Una característica del síndrome nefrótico, recuerden eso ya lo comentamos el jueves, los cambios en la función renal o el deterioro de la función renal es poco habitual. Es más hemodinámico que atribuible a la misma enfermedad. En cuanto a la etiología, se habla en muchos libros del famoso factor circulante que es liberado por células T y este es el responsable de la enfermedad. Tenemos ahí la formación de o una reacción de antígeno-anticuerpo y las células presentadoras de antígenos son las que van a estimular una forma específica de células T y estas van a empezar con la liberación del factor circulante. La enfermedad de cambios mínimos, aquí estamos viendo las tres capas que hemos mencionado en la clase previa. La capa del endotelio, la membrana basal glomerular propiamente dicha y la de los podocitos. Entonces, si recuerdan también comentábamos que de acuerdo a dónde ocurre la lesión, podemos más o menos sospechar la característica clínica que va a presentar el paciente. Si el paciente en este predomina la proteinuria, entonces él da
daño muy probable, más bien el daño está localizado a nivel de los podocitos o la membrana base glomerular. En cambios mínimos es a nivel de los podocitos y específicamente ahí donde se ve la flecha, que sería el diafragma de hendido o de hendidura. Entonces, esta enfermedad es una podocitopatía donde vamos a observar una fusión de los procesos de los podocitos, que son los pedícelos, y va a ocurrir una retracción, ensanchamiento y acortamiento. El grado de fusión de estos pedícelos no está relacionado al grado de proteinuria, pero generalmente se ven estas alteraciones. Aquí vemos del lado izquierdo en el gráfico, en la imagen, un epitelio normal con las características que habitualmente tiene un podocito, o más bien sus procesos, los pedicelos. Y del lado derecho vemos que ocurrió una retracción, ensanchamiento y acortamiento de estos podocitos, por lo cual eso va a ser responsable de la proteinuria. En cuanto a los mecanismos de lesión, nuevamente recordamos lo que dijimos al inicio, células T reguladoras, que en algunos casos pueden ser también las células B, secretan este factor de permeabilidad circulante. Esto va a provocar daño glomerular, lo cual se va a manifestar clínicamente como proteinuria, e histopatológicamente vamos a observar la fusión de los pedicelos. Entonces más o menos ocurre en esa dirección. En cuanto a las etiologías, van a observar que en general las enfermedades glomerulares pueden tener una causa primaria, que en algunos casos aún sigue siendo desconocida, y en otros, más bien, y también van a estar relacionados a causas secundarias. Las causas secundarias pues ya están identificadas, son procesos o medicamentos específicos que nos incrementan el riesgo de la forma de la producción de estas enfermedades, en este caso de cambios mínimos. Dentro de las causas secundarias de cambios mínimos encontramos la malignidad, medicamentos, infecciones, enfermedades renales, enfermedades sistémicas, y también se ha encontrado relación con alergias. Este es otro cuadro un poco más completo y con una distribución más didáctica. Del lado izquierdo vemos las neoplásicas, que pueden ser tumores hematológicos, como el linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, la leucemia. También algunos tumores sólidos como el timoma, el carcinoma de células renales, carcinoma pulmonar, mesoteliomas. De las infecciosas, pues muchas pueden producir un patrón de cambios mínimos como sífilis, micoplasma, estrongiloidiasis, tuberculosis, HIV, hepatitis C. Y medicamentos, esto también a veces preguntan, los que se relacionan a cambios mínimos son los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los COX-2 o los inhibidores de COX-2, algunos antimicrobianos como la ampicilina, rifampicina, cefalosporinas, el litio, la D-penicilamina, de los bifosfonatos, el pamidronato, la mesalazina, que ese también es todavía bastante usado, interferón gamma. Entonces son medicamentos que habitualmente se asocian a presentación clínica de cambios mínimos como causa secundaria. Y otras enfermedades como lupus, eso también vamos a ver una podocitopatía lúpica, que en ese caso es la causa secundaria lupus de estos patrones o estas características de cambios mínimos. La enfermedad de Fabry, la enfermedad poliquística renal, son entre otras las causas secundarias de cambios mínimos. Las características clínicas que se presentan en esta enfermedad de cambios mínimos
El dato cardinal, el más importante, pues es la presentación como síndrome nefrótico. En esta ya hemos repasado el día jueves las 5 características más importantes, que son la proteinuria, el rango nefrótico, obviamente, la hipoalbuminemia, el edema, hipercolesterolemia y la lipiduria. Si el paciente cuenta con estas características y es menor de 10 años o menor de 5 años, pues, la probabilidad de que sea una de cambios mínimos es muy alta. Tanto así que se da el tratamiento sin biopsia en esos pacientes. En los adultos siempre van a biopsia para confirmar el diagnóstico. También ya comentábamos que el inicio es súbito, se presenta en días o semanas. Se ha visto en muchos casos la relación a un proceso infeccioso en 2/3 partes de los casos aproximadamente, sobre todo asociadas a una infección de vías respiratorias. La presentación clínica en niños y adultos es diferente, no es igual. Esto en relación a casos de hipertensión, lesión renal aguda, hematuria y también el pronóstico, como vamos a ver enseguida. En niños, ya decíamos, si son menores de 10 años, tienen el cuadro clínico que ya comentamos, o sea, un síndrome nefrótico, proteinuria nefrótica, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, lipiduria y edema. Entonces, en esos casos, se empieza con el tratamiento. Se valora la respuesta al mismo en 2 meses. Si hay remisión, pues ya no se hace más cosas, se queda con ese diagnóstico de cambios mínimos. Si no hubiera más bien respuesta, entonces ahí ya se valora la biopsia renal en busca de otra causa que no sea cambios mínimos. En adultos, la biopsia renal percutánea es importante, de hecho es un diagnóstico de exclusión y hay que ver muchas de las variantes que pueden presentar la enfermedad de cambios mínimos. Habíamos comentado el jueves que siempre que hacemos una biopsia valoramos estos 3 estudios en todas las biopsias: la microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. En este, pues vamos a empezar viendo la microscopía de luz. En la microscopía de luz, más o menos, ustedes ya han visto un poco de los glomérulos la clase pasada. Y aquí podemos observar que estos glomérulos en la enfermedad de cambios mínimos se ven prácticamente normales. Que de hecho es la característica de la de cambios mínimos, por eso también tiene ese nombre. Son cambios tan pequeños que en la microscopía de luz es muy probable que se identifiquen solamente glomérulos prácticamente normales. En algunos casos puede observarse algo de prominencia mesangial, no más de 3-4 células en un segmento, luces de capilares patentes, aplanamiento del túbulo proximal, lesión tubular con presencia de vacuolas de proteínas o vacuolas de lípidos. Y en los casos en los que se encuentra una fibrosis intersticial y atrofia tubular, prácticamente ya nos pasamos al otro diagnóstico, que es la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Entonces, no son estas características tan habituales, más bien son poco frecuentes. Lo más habitual es encontrar en la microscopía de luz glomérulos de un aspecto casi normal. En la inmunofluorescencia, esta, como no es mediada por complejos inmunes, la inmunofluorescencia es negativa. En algunos casos también raros se puede observar en la inmunofluorescencia depósitos de IgM en pequeñas cantidades a nivel mesangial. No es pronóstico, puede sugerir más una focal y segmentaria, y en este caso te requiere forzosamente microscopía electrónica para valorar depósitos densos mesangiales. En cuanto a la histopatología, en la microscopía electrónica vamos a observar lo que habíamos comentado en la fisiopatología.
Entonces se observan podocitos con acortamiento y ensanchamiento. Y la característica fusión de sus procesos, que serían los pedicelos, a nivel de estas células epiteliales viscerales, que son los podocitos. No es patognomónico, pero es bastante característico, aunado obviamente a la sospecha diagnóstica, a lo que vemos clínicamente, que sea un síndrome nefrótico, y también coadyuvando los hallazgos de la inmunofluorescencia y la microscopía de luz. El panorama clínico. Les decía también que el pronóstico varía de acuerdo a niños y adultos. En niños, la respuesta al tratamiento de primera línea, que son los esteroides, es excelente. 90% responde y presenta remisión. La tasa de recurrencia es alta en edades más avanzadas, entonces es muy dependiente de la edad. Y la respuesta se espera en las primeras 4 a 6 semanas del tratamiento. Por eso a los 2 meses, si persiste con los datos de síndrome nefrótico, pues hay que pensar que probablemente se trate de otra causa. Y adultos, la respuesta a esteroides es menor, 81%, pero acá sí hay una tasa de recaídas bastante elevada, casi el 77%. De estas, 21% son recaídas frecuentes. Eso significa que termina un esquema de tratamiento, mejora y nuevamente presenta a los meses o semanas datos clínicos de síndrome nefrótico. En los adultos, la respuesta se espera hasta las 16 semanas de iniciado el tratamiento. Estos son los gráficos que nos demuestran el comportamiento que acabamos de revisar. En niños se ve al lado izquierdo en azul que la mayoría presentan remisión completa. En cambio, en adultos, recibiendo dosis plenas de esteroide, se va observando que no hay una remisión tan importante como la de los niños. El tratamiento de primera línea va a ser esteroides. De los esteroides utilizamos la prednisona, el meticorten, y la dosis recomendada es 1 miligramo por kilogramo de peso. La dosis máxima son 80 miligramos cuando se usa dosis diarias. Aún si el paciente pesa 100 kilos, 110 kilos, lo que se recomienda son 80 miligramos. Y hay otro esquema en el cual se utiliza una dosis alterna, un día sí, un día no, o sea, cada 48 horas. Y en esto la dosis son 2 miligramos kilogramo de peso, siendo también la dosis máxima de 120 miligramos, no pasándonos de esa dosis. Pero en esta sí son cada 48 horas. La duración ya habíamos comentado, 4 a 16 semanas, depende de la remisión. Hay pacientes que presentan recaídas infrecuentes, significa que pueden estar varios meses sin ningún dato clínico de síndrome nefrótico, y estos pacientes también responden en general bien al uso de esteroides, entonces se vuelve a utilizar esteroides. En los pacientes que tienen recaídas frecuentes o son dependientes de esteroide, los dependientes de esteroide son los pacientes que se inicia la prednisona. Una vez alcanzada la respuesta, se empieza la reducción de dosis y es ahí cuando se va reduciendo la dosis y nuevamente presentan la proteinuria. Entonces estos pacientes dependen del esteroide para mantenerse en remisión. Por lo tanto, es muy difícil ir quitando o bajando la dosis del esteroide. Entonces, en estas dos situaciones, tanto en recaídas frecuentes como en los que son dependientes de esteroide, utilizamos inmunosupresores. Y de los inmunosupresores, el que más se utiliza es la ciclofosfamida. Como segunda línea tenemos los inhibidores de calcineurina. En estos se utilizan en recaídas posteriores a la ciclofosfamida o en los que se teme infertilidad por el uso de la ciclofosfamida. Y ya en tercera línea también hay otros inmunosupresores como el mofetilmicofenolato. Este se utiliza principalmente en casos de intolerancia
a los otros, ciclofosfamida o inhibidores de calcineurina. Si los pacientes tienen resistencia a esteroides, se debe de buscar otra causa de síndrome nefrótico, por lo tanto se recomienda una segunda biopsia. Entonces aquí este es un esquema más o menos de la evolución de los pacientes con cambios mínimos. Alrededor de un 10% nunca va a presentar un segundo episodio o recaídas de la enfermedad después del primero y ya tratado el primer episodio. Un 30% va a tener recaídas infrecuentes, que decíamos que estos responden bien a esteroides. Y el 60% restante, 30% son pacientes con recaídas frecuentes y sin datos de toxicidad por esteroides, y el otro 30% son pacientes con toxicidad de esteroides o dependientes de esteroides. En estos ya se utilizan los inmunosupresores aparte de los esteroides. Entonces tenemos la ciclofosfamida, micofenolato o ciclosporina tacrolimus. Estos últimos son los inhibidores de calcineurina, el grupo de los inhibidores de calcineurina, tanto ciclosporina como tacrolimus. Y este es el resumen que les decía que más o menos traten de realizar para acordarse de cada una de las enfermedades. Entonces aquí súper rápido de todo lo que ya hemos comentado. En cuanto a frecuencia dijimos 90% en niños menores de 5 años, 80% en menos de 10 años. En adultos 15 al 20% nada más. Etiologías, las secundarias pueden ser a fármacos, de estos AINES, interferón gamma, litio, oro. Las alergias también al polen o a vacunas, y las neoplasias hematológicas, enfermedad de Hodgkin o linfoma o las leucemias. En cuanto a la etiología o la patogenia más bien, es por disfunción de célula T, en la cual vamos a encontrar factor circulante de permeabilidad glomerular. Manifestaciones clínicas, es un síndrome nefrótico de inicio súbito. Más o menos el 60% ocurre después de una infección de vías respiratorias superiores. La hipertensión es poco frecuente y en este sí hay más eventos trombóticos de acuerdo a grado de hipoalbuminia. En laboratorio la función renal está conservada, o sea la creatinina va a estar normal, la proteinuria va a ser en rango nefrótico y es selectiva en este caso, eso ya lo habíamos comentado el jueves. Es selectiva cuando la proteinuria es a expensas de albuminuria. Entonces, si tengo 10 gramos de proteinuria y cuando es selectiva, voy a tener 9 gramos o 9.5 gramos de albuminuria. La microscopía, la hematuria microscópica es también poco frecuente. El complemento, como aquí no hay ningún tipo de estímulo o en la patogenia no interviene el complemento, pues este está normal, sin consumo. En la histopatología ya dijimos de forma rápida, microscopía de luz es normal, inmunofluorescencia es negativa o hay variantes, pero son poco frecuentes, y en donde más nos va a apoyar es la microscopía electrónica, porque ahí vamos a ver esfacelamiento podocitario, ausencia de depósitos inmunes, y vamos a tener alteraciones en cuanto a la ensanchamiento de los pedicelos y fusión de estos mismos. ¿Tienen alguna duda o pregunta de cambios mínimos? Por el momento no, doctor. Esperamos sus participaciones en el chat. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con glomerulosclerosis focal y segmentaria. En la focal y segmentaria, como vimos en la de cambios mínimos, en también vamos a tener la presentación como un síndrome nefrótico, un porcentaje importante, pero también se pueden presentar con algunas características nefríticas o también como anormalidades urinarias asintomáticas. El término, o actualmente más se trata de englobar a las enfermedades más bien como el patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria.
Este término aplica para describir una lesión glomerular que afecta parte del glomérulo. De ahí viene lo de segmentario. Y solo algunos glomérulos. De ahí viene lo de focal. O sea, menos del 50% de afección de los glomérulos. En cuanto a la definición, pues ya habíamos comentado las diferencias entre focal y difuso y segmentario global. Y en ambos debe de ser menos del 50% de todos los glomérulos y menos del 50% de cada uno de ellos. Es una causa frecuente de enfermedad renal crónica terminal, tanto en adultos como en niños. Aproximadamente 30-60% de los pacientes van a terminar como pacientes con enfermedad renal crónica terminal, es decir, con requerimientos de terapia de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esto principalmente en la focal y segmentaria primaria. Si regresamos nuevamente al gráfico que les comentaba, si tomamos en cuenta toda la población adulta, caucásicos, de afroamericanos, todos, la focal y segmentaria actualmente ya es la causa como más común de síndrome nefrótico, siendo la membranosa la segunda causa. En algunos exámenes ya muy viejitos tomaban en cuenta la membranosa como causa principal de síndrome nefrótico. La membranosa habitualmente sí es más en caucásicos, sí sería como la principal causa de síndrome nefrótico, pero si juntamos pacientes de raza negra, en ellos es más común la focal y segmentaria, y si ya juntamos todo, pues sigue siendo más común la focal y segmentaria. La clasificación, se han hecho varias clasificaciones de acuerdo a la etiología. Ya les dije, en general esto es como etiología primaria o secundaria, de acuerdo a su variedad histológica. Ahorita vamos a ver las variedades y las clasificación con estas variedades, y también de acuerdo a la respuesta al tratamiento, que también lo vamos a ver enseguida. De la etiología, son primarias y secundarias, como acabamos de mencionar. En las primarias, a ver a qué les recuerda esto que acabamos de ver. Hay fusión de los procesos podocíticos, interviene el factor de permeabilidad, es idiopática la etiología completa, la etiología total, y tiene un componente. Doctor, disculpe, no lo escuchamos. Doctor, disculpe, ¿nos escucha? Doctor. Bueno. Sí, doctor. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí, es que se acabó la batería de los audífonos. Bueno, disculpe, doctor, antes de que continúe, tengo una pregunta aquí de la doctora Brenda. Ella pregunta cuál sería el esteroide de elección para estos pacientes. En la de cambios mínimos es la prednisona. Esa es oral como tal. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos. Muy bien. Quedamos entre las primarias y secundarias. Si ven las primarias, la etiología primaria es prácticamente una copia de la de cambios mínimos. Tiene más o menos la misma idea de la etiología, el componente inmunológico y lo de la fusión de los procesos podocíticos.
En cambio, las secundarias, igual como vimos en la otra, aquí también pueden ser secundarias a toxinas. Aquí es un poco más característico la secundaria obesidad, por ejemplo, que también pueden llegar a preguntar. Obesidad se relaciona a qué tipo de glomerulopatía. En ese caso son las glomerulosclerosis focal y segmentaria. Otra también que puede ser característica para o fácilmente como para pregunta de examen es la relacionada al consumo de heroína. El consumo de heroína puede darnos también un patrón de lesión de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces recuerden esos dos como patologías en las cuales podemos encontrar este tipo de glomerulopatía. También en como comentábamos el jueves, hay un pequeño grupo que tiene anormalidades genéticas y en los genéticos pues difícilmente va a hacer efecto los esteroides y también nos pueden dar un patrón de focal y segmentario. Y finalmente muchas de las lesiones residuales de otras nefropatías primarias nos dan un patrón de glomerulosclerosis focal y segmentario, que prácticamente son como las cicatrices que dejaron estas glomerulopatías primarias y también entraría dentro de ese patrón de lesión a nivel de los glomérulos. Esta es la otra clasificación, es por las variantes histológicas. En las variantes histológicas encontramos estos cinco grupos: la celular, colapsante, lesión de la punta, periliar y la no especificada, que es la última, la de NOS, que es la más común porque no entra, en esta no entran, o más bien entran las imágenes que no llegan a cumplir criterios de las otras cuatro. Entonces muchas terminan siendo no especificadas o no específicas, la variedad NOS. De las formas genéticas vamos a hablar solo muy breve porque no es algo muy común en la focal y segmentaria, de hecho es poco frecuente, pero sí hay causas genéticas que nos dan este patrón de daño a nivel de los glomérulos. Son 5 proteínas que constituyen el podocito principalmente y la alteración de estas producen formas genéticas de focal y segmentaria. Entonces las que principalmente se pueden afectar son la nefrina, podocina, la CD2AP, alfa-actinina 4 y la TRCP6, que no es necesario que lo memoricen, jamás se los van a preguntar, solo quiero que recuerden que hay un pequeño grupo de focal y segmentaria que puede tener una etiología hereditaria. El cuadro clínico, decíamos, principalmente es síndrome nefrótico. Puede tener, también habíamos comentado, algunas características nefríticas. Por ejemplo, hipertensión, que eso no se ve en el nefrótico. Microhematuria, que tampoco se ve en un nefrótico puro. Y deterioro en la función renal, que tampoco se ve en un nefrótico puro. Entonces, estas tres son características nefríticas que también pueden estar presentes con un paciente con focal y segmentaria. El cuadro clínico de las focales segmentarias primarias también muy similar a la de cambios mínimos, es abrupto, es de un día a otro o en el transcurso de la semana. Va a haber edema periférico, hipoalbuminemia más marcada, proteinurias en rangos nefróticos, dislipidemia, hipertensión arterial y hematuria macroscópica. En cambio, las secundarias, habitualmente la proteinuria no alcanza rangos nefróticos, hay hipertrofia glomerular, o sea, glómerulos grandes, crecidos, hiperfiltración, y el síndrome nefrótico completo no es tan habitual, es poco frecuente, a diferencia de los primarios. Entonces también así más o menos podríamos sospechar si la focal segmentaria es primaria o secundaria. Para el diagnóstico pues necesitamos el cuadro clínico, algunos estudios de laboratorio como la química sanguínea para ver creatinina, análisis de orina para ver proteinuria, para confirmar ya la proteinuria o la albuminuria hacemos la recolección de 24 horas o el índice de albumina creatinina en una muestra simple de orina. Y finalmente pues la biopsia nos va a dar el diagnóstico ya final de esta enfermedad. En cuanto al pronóstico, hay algunos factores
que nos van a ayudar a catalogar el buen o mal pronóstico de esta enfermedad en los pacientes. La ausencia del síndrome nefrótico nos da un mejor pronóstico, 85% de sobrevida a 10 años. El síndrome nefrótico, o sea, la presencia de este, nos da un pronóstico del 60-90% de sobrevida a 5 años y solo 30 a 55% a 10 años, a diferencia del de arriba, que nos da una mejor sobrevida. La proteinuria masiva, si es una proteinuria de alto rango, la enfermedad renal crónica terminal a 5 años es muy frecuente. Entonces, la evolución o el pronóstico en estos que tienen proteinuria masiva, pues es un pronóstico más malo o no nada bueno comparado a los otros. También la fibrosis intersticial, que son prácticamente cicatrices a nivel del intersticio, es otro factor de mal pronóstico. La variante colapsante, de las variantes que habíamos mencionado, de las 5, esta es la de peor pronóstico y se asociaba antes, más principalmente, a pacientes sin tratamiento antirretroviral, pacientes con VIH, en los cuales se observaba esta variante. Y la otra variante, la lesión de la punta, es la que se asocia a un mejor pronóstico, porque la lesión es solamente en un pequeño segmento del glómero. También la respuesta al tratamiento es variable y depende del tipo histológico. Decíamos que la que mejor responde es la variedad de la punta y la de peor pronóstico es la colapsante. Entonces va a haber mejor respuesta en la variedad de la punta y un peor pronóstico en la colapsante. El tiempo de administración del tratamiento, hay una respuesta en las primeras 8 semanas que solo alcanza el 20%. A 6 meses, este porcentaje llega a mejorar hasta el 50%. Pero de todos modos, vean, el porcentaje es muy bajo en relación a la de cambios mínimos. Y el tiempo de tratamiento es mucho más prolongado. Aquí ya estamos hablando de 6 meses. Y también son 6 meses de uso de esteroide, el cual nos puede producir muchas otras complicaciones, pero ya relacionadas al esteroide. El grado de cronicidad en la biopsia y el nivel de creatinina también son importantes, y la etiología de la enfermedad, ya sea primaria o secundaria, como ya habíamos mencionado, también nos va a dar un mejor o peor pronóstico. Esto de caso son las hereditarias, que pues realmente no son tan trascendentales. Y el tratamiento, para terminar, el tratamiento pues entra en las medidas generales. Esto ya lo habíamos comentado en la clase del jueves. Para los síndromes nefróticos es el bloqueo simple con YECA o ARA2, o el doble bloqueo con el uso de ambos grupos de medicamentos, reducción en lípidos, control de la presión arterial y reducción del peso para disminuir el edema de los pacientes. Y ya el tratamiento inmunosupresor es también con esteroides. La respuesta, como habíamos comentado, alcanza solo 20-25% cuando es menor a 6 meses, y cuando alcanzamos los 6 meses a dosis plenas podemos llegar hasta un 50% de respuesta. Otros inmunosupresores que también se pueden utilizar en combinación con la prednisona o el esteroide es la ciclosporina, que es un inhibidor de calcineurina. Es útil, pero por lo general los pacientes recaen después de la suspensión de la ciclosporina A. Y lo malo con este es con el uso crónico podría haber datos de nefrotoxicidad a nivel renal. Tiene un mayor beneficio y menos efectos colaterales cuando se utiliza en combinación con esteroides, que es lo que les decía. Entonces se puede usar menos dosis de esteroides también para obtener el mismo fin. De los citotóxicos, la respuesta depende mucho de la respuesta a esteroides. La principal indicación de estos citotóxicos es la dependencia a esteroides. Pacientes, como les decía, que se van disminuyendo la dosis y no empiezan nuevamente con la proteinuria. Entonces, este subgrupo de pacientes, los índices de remisión completa, parcial y falla, si ven, no son tan buenos. Los de remisión alcanzan solo 51% y la completa y la parcial a 23%, con un índice de falla de el 26%, casi el 30% de los casos.
los sujetos o los pacientes resistentes a esteroides, los índices de remisión completa y parcial son mucho más bajos, solo alcanzan 17 y 15%, y el de falla alcanzan el 69%. Entonces también lo que decía arriba depende, la respuesta de los citotóxicos también depende de qué respuesta va a tener a esteroides. Este es nuestro gráfico de resumen, o nuestro cuadro de resumen. La frecuencia es más común en pacientes afroamericanos que en los caucásicos. En los caucásicos es más común la membranosa. De la etiología, la primaria está relacionada igual que la de cambios mínimos al factor circulante y a la citotoxicidad. Las secundarias pues son varias, pueden ser hereditarias, que les decía, un pequeño grupo, virales, heroína, es muy característico, a veces como pregunta incluso, y la de adaptación estructural funcional es el de obesidad. De los genes implicados en los hereditarios se encontraron estos dos, el APOL1 principalmente en los pacientes afroamericanos, que se ubican a nivel del cromosoma 22. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde anormalidades urinarias asintomáticas hasta lo más común, que es el síndrome nefrótico, 50-70% de los casos, y en esto sí también se ve más común o de forma más frecuente la hipertensión. Factores de mal pronóstico: proteinuria nefrótica, elevación de creatinina, etiología, raza afroamericana, la colapsante, si ya desde un inicio tiene mucha fibrosis y atrofia tubular, y también la respuesta a la remisión con el tratamiento. En el laboratorio encontramos proteinuria, en este caso no es selectiva, no es a expensas principalmente de albúmina. Sí tiene albuminuria, pero pues también hay otras proteínas involucradas. La hematuria microscópica se puede observar hasta en un 75% de los casos, deterioro en la función renal hasta un tercio de los casos, 20-30%. Y en este, como tampoco tenemos un mecanismo que involucre el complemento, también el complemento está normal. En la histopatología, pues hay las 5 variedades histopatológicas: la periliar, celular, colapsante y de la punta. De esto lo que vale la pena recordar es que la colapsante es la de peor pronóstico, la de la punta la de mejor pronóstico, y la no específica es la más frecuente, si así vale el término, porque no siempre se puede encasillar en estos 4 a los hallazgos histopatológicos de una muestra de focal y segmentaria. ¿Dudas de esta parte de cambios mínimos o de focal y segmentario? Muchas gracias, doctor. Por el momento no hay ninguna pregunta. Perfecto. En cuanto a la nefropatía membranosa, esta probablemente la han escuchado en algún momento de la carrera. Es como de las glomerulopatías de las más características. Ya no es tan recientemente, ya han pasado varios años. El 2009 salió o se descubrió anticuerpos contra este receptor, que es el receptor de fosfolipasa A2 tipo M. Entonces ahí más o menos cambió de manera sustancial lo relacionado a esta nefropatía membranosa, que antes era más o menos como las otras dos que ya vimos. La presentación clínica principalmente también va a ser nefrótico. De hecho, si ven, este es el tercero que es principalmente nefrótico. Puede presentarse también con anormalidades urinarias asintomáticas, pero es más característica esta presentación de síndrome nefrótico. En cuanto a la definición, es un término patológico que define una lesión específica que se caracteriza por engrosamiento en la membrana basal glomerular, con manifestaciones clínicas variables y comportamiento crónico asociada o no a otras entidades clínicas. Entonces, la lesión más importante es el engrosamiento de la membrana basal glomerular. De historia, realmente lo único que interesa en historia es en el 57,
David Jones separó como una entidad diferente utilizando la tinción que actualmente conocemos y que nos ayuda para precisamente facilitar más el diagnóstico histopatológico. Entonces acuérdense de la tinción de Jones, que eso lo vamos a platicar en breve. En la epidemiología varía de acuerdo a la zona geográfica, va de 11 a 13 personas por 1.000.000 al año, y en adultos con síndrome nefrótico va del 25 al 40%. Las características clínicas en adultos, aquí sí falta poner caucásicos, es la glomerulopatía primaria más frecuente. Cerca del 80% de los pacientes tienen más de 40 años al momento de la presentación, para que vean que no es tan una enfermedad de adolescentes o niños. 75% de los adultos tienen una forma idiopática. Bueno, antes se conocía como idiopática, pero actualmente ya sabemos que están relacionados a los anticuerpos antifosfolipasa tipo A2. Y 25% más o menos, o aproximadamente, tienen una forma secundaria. ¿Secundaria qué? Hay muchas causas también, como las otras dos que vimos, que pueden originar esta nefropatía membranosa. Y aquí 30% progresan a enfermedad renal crónica. Es más frecuente en hombres que en mujeres, a diferencia de lo que vimos antes. El inicio aquí ya no es súbito, es más bien algo más insidioso. Cuando hay un inicio abrupto, suele ser en la de etiología secundaria. Puede haber algo de hipertensión, no es muy significativa, es más bien discreta en algunos pacientes. En el general de orina se puede encontrar hematuria en 1/3 de ellos, y 75% de los pacientes pueden llegar a tener proteinurias mayores a 3.5 gramos hasta 10 gramos. Entonces, esta habitualmente se asocia más a trombosis. También el jueves les comentaba que hay algunos casos clínicos en los cuales hablan de trombosis venosa de la vena renal, y de las opciones de relacionadas o de causa o la enfermedad que puede llegar a tener este paciente. Pues ahí vienen las nefropatías membranosas. No es tan común que observemos una trombosis de vena renal, es más común la de las extremidades, pero pues en las preguntas de examen luego pasa esta situación. En los pacientes de etiología primaria que comentábamos, que está asociada ya desde el 2009, de hecho este es el artículo que salió y que cambió prácticamente todo lo que se hacía con la nefropatía membranosa, y son estos anticuerpos que van dirigidos contra el receptor de fosfolipasa A2 que se encuentra a nivel de los podocitos. El anticuerpo predominantemente es de tipo IgG de la subclase 4 y está mediado una formación de inmunocomplejos a nivel de la membrana basal glomerular, o específicamente a nivel de los podocitos. De las etiologías secundarias, como ya hemos observado en las otras dos, aquí tampoco es la excepción, vamos a encontrar que puede ser secundaria a enfermedades autoinmunes, a lupus. De hecho, en lupus hay una clase de lupus, o histopatológicamente hablando, que es la clase 5, que nos da un patrón membranoso. Entonces, en esos casos, pues es una nefropatía membranosa secundaria a lupus. La artritis reumatoide, la dermatomiositis, la espondilitis anquilosante, esclerosis sistémica, miastenia gravis, también nos pueden dar un patrón membranoso en cuanto a los hallazgos histopatológicos en la biopsia renal. Y de las infecciones, pues siempre vienen estas tres como potenciales causas de daño de la membrana basal glomerular: la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, que son como lo más típico en todas las glomerulopatías. De las neoplásicas, también muchas preguntas tratan de asociarlas a la nefropatía membranosa. De las neoplasias más comunes que se pueden asociar a la nefropatía membranosa tenemos los carcinomas, el de pulmón, esófago, colon, el de mama, estómago, renal, como las
más comunes que podrían producir nefropatía membranosa. Y de las no sólidas tenemos los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin y las leucemias, aparte de las otras causas que son ya mucho menos comunes. Algunos medicamentos que se asocian, principalmente la penicilamina es una de las que luego preguntan con su asociación a la nefropatía membranosa. Otro que también es curioso, el captopril puede también asociarse a nefropatía membranosa, dentro de los más curiosos como causas de medicamentos que producen esta nefropatía membranosa. Y otras como la diabetes, sarcoidosis, fibrosis poliquística renal también nos pueden dar un patrón membranoso en las biopsias renales. Aquí tenemos una biopsia, como ya dijimos, hasta el cansancio. Siempre vemos la de luz, inmunofluorescencia y electrónica para hacer el diagnóstico. En la microscopía de luz, ¿qué creen que vamos a observar? En las nefropatías membranosas vamos a observar principalmente engrosamiento, que es homogéneo de la pared capilar. Y se van a llegar a observar unas pequeñas espículas o spikes, que son las que nos dan más las características de la nefropatía membranosa. Cuando hay hipercelularidad a nivel del mesangio, sugiere más bien una causa secundaria de membranosa. Entonces, aquí se alcanza más o menos a ver engrosamiento de las paredes capilares. No es tan fácil de observar en una HG. En esta tinción es mucho más fácil. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos que es lo único que hay que acordarnos de lo histórico para la práctica también? Es la famosa tinción de plata, que es la de Jones. Y aquí se observan en esta asa capilar, se alcanzan a ver estos famosos spikes, las espículas que van rodeando toda la membrana basal glomerular. La inmunofluorescencia, aquí sí va a presentarse un depósito granular fino subepitelial de IgG. Habíamos dicho que la subclase 4 es la más característica, pero este sí son unos depósitos muy característicos de la nefropatía membranosa. De hecho, muchas veces con las puras características del depósito pues nos ayudan bastante a confirmar el diagnóstico. Entonces son depósitos granulares finos, subepiteliales, y son de tipo IgG. Cuando hay también presencia de C3, aparte de la clásica de IgG, esto sugiere mayor grado de actividad. Y si además de la IgG C3 también encontramos IgA o IgM, entonces esto sugiere principalmente una enfermedad autoinmune como es el lupus. En la microscopía electrónica vamos a ver pues prácticamente depósitos densos sobre el lado subepitelial del ovillo glomerular o del arco glomerular. Este es un capilar glomerular y ahí es donde observamos en las flechas los depósitos subepiteliales. A diferencia de las otras dos enfermedades, actualmente ya se ha avanzado mucho en el diagnóstico serológico de la nefropatía membranosa. El 75% que está asociada como causa primaria, asociada a esos anticuerpos antifosfolipasa tipo A2, pueden determinarse estos anticuerpos mediante Western blot, ELISA, que son los principales tipos de estudios que nos ayudan a cuantificar estos anticuerpos. Cuando son positivos, pues, y más la clínica, muchas veces ya nos hacen el diagnóstico. Y la biopsia en esos casos es más para factor pronóstico, a lo que uno va a esperar o es